Esperando que se encuentren bien, vamos a empezar esta pequeña clase en la asignatura de matemáticas para el curso tercero medio en la unidad de probabilidades. El objetivo es comprender el concepto de probabilidad condicionada y aplicarlo en la toma de decisiones. Vamos a comenzar con la ruta de aprendizaje. En una primera instancia vamos a recordar lo que hemos visto y vamos a realizar la actividad 1. Luego vamos a ver la probabilidad condicionada y trabajar la actividad 2 y enseguida la actividad 3 y finalmente vamos a hacer el cierre de la clase con un pequeño resumen de lo que se aprendió en esta clase. Entonces vamos a comenzar recordando lo que ya hemos visto. Tenemos que la probabilidad cumple con las siguientes propiedades. Si A es un subconjunto del espacio muestral, entonces las probabilidades van desde 0 a 1. La probabilidad del espacio muestral es 1 cuando son eventos seguros y la probabilidad del vacío es 0 cuando son eventos imposibles. También tenemos si A y B son sucesos tales que la intersección de los dos sucesos es igual a vacío, entonces la unión de los dos eventos va a ser la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento. Por otro lado tenemos si A y B son sucesos tales que la intersección de los eventos es distinta de vacío, o sea, hay elementos en común, entonces la probabilidad de la unión de los sucesos va a ser la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice al lanzar un dado equilibrado de 6 caras y contar la cantidad de puntos de la cara, se define el suceso A como obtener un múltiplo de 3, y el suceso B como obtener un múltiplo de 2. Entonces tenemos que hay una intersección entre el suceso A y el suceso B, que en este caso, como son múltiplos de 3 y múltiplos de 2, la intersección va a ser en el 6. ¿Ya? Ahí hay un choque entre los elementos, entonces tendríamos el 6 como elemento común al evento A y el evento B. Entonces la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 o un múltiplo de 2 se va a calcular como la probabilidad de A de obtener un múltiplo de 3 más la probabilidad de B de obtener un múltiplo de 2 menos la probabilidad de la intersección. En este caso van a ser 2 de 6 más 3 de 6 menos la probabilidad de intersección, ya que hay un elemento en la intersección, sería un sexto. Y eso nos va a dar 2 tercios. Entonces la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 o obtener un múltiplo de 2 va a ser 2 tercios. Y ahora vamos a dar las instrucciones para que se realice la actividad 1. Dice calcular las probabilidades de que ocurran los siguientes sucesos, considerando el experimento aleatorio que consiste en extraer una carta de un mazo de 52 naipes sin comodines, también considerando que el as va a ser considerado como el 1. Entonces tiene que calcular las probabilidades de, primero, obtener una carta mayor que 2 o múltiplo de 5. La segunda va a ser obtener un 3 o un naipe cuya pinta sea trébol. C, obtener un rey o un as. D, obtener una carta mayor que 10 o menor que 5. E, obtener una carta de pinta negra o una figura de picas. F, obtener un as o un corazón. Entonces debe usted obtener cada una de las probabilidades que se piden en estos ejercicios, ya considerando el naipe 52 sin comodines y el as considerado como el 1. ¿Ya? El segundo ejercicio dice, se disponen de dos urnas con fichas de colores, como se muestra en la figura, y se extrae una ficha de cada una.
La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una ficha azul? ¿Ya? El B dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una amarilla? Y finalmente la C dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha verde y una ficha no azul? ¿Ya? Tener cuidado ahí. ¿Ya? Y eso sería la actividad 1. Ahora vamos a ver la probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada permite calcular la probabilidad de un evento restringido por la ocurrencia de otro evento. Se escribe como aparece acá y se lee la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ocurrió un evento A. Entonces la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que ocurrió un evento A, está dado por la expresión. Eso se va a calcular, la probabilidad condicionada, como el cociente entre la intersección de los eventos con la probabilidad de A. Entonces la probabilidad de A, como es una división, un cociente, tiene que ser distinta de 0. Veamos un ejemplo para esto. Dice, sean los eventos, el evento A es sacar un naipe de un mazo y obtener 2. Y el evento B, al sacar un naipe de un mazo, obtener un trébol. Entonces, la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, es la probabilidad de que al sacar un 2 de un mazo, este debe ser trébol. Entonces tenemos que la probabilidad de obtener un 2 serían 4 cartas que tienen un 2 dentro del mazo de 52. Y la probabilidad de la intersección sería 1, que sería el 2 de trébol, dentro de las 52. Luego la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, se va a calcular como el cociente de la intersección con la probabilidad de A, y eso nos va a dar un cuarto. Entonces la probabilidad de sacar un 2 y que este sea trébol es 0,25. Veamos el segundo ejemplo. Dice, se extrae una bolita al azar desde una urna que contiene 10 bolitas, como se muestra en la figura. Si se sabe que la bolita extraída tiene un número mayor que 3, ¿cuál va a ser la probabilidad de que esta bolita sea par? Entonces los sucesos acá son, el suceso A, extraer una bolita con un número mayor que 3, y el evento B va a ser extraer una bolita con un número par. Entonces, la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A, se va a calcular. Primero, vamos a calcular la probabilidad de A, que en este caso van a ser 7, que serían los números mayores que 3, sería el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 cartas, o sea, 7 bolitas dentro de 10. Y la intersección, en este caso van a ser los pares que son mayores que 3, que sería el 4, 6, 8 y 10, 4 dentro de 10. Entonces el cociente va a ser 4 de 10 partido 7 de 10. Y eso nos va a dar 4 séptimos, que aproximadamente es 0,57. Esa va a ser la probabilidad de sacar un número par de la urna. Ahora veamos sucesos independientes y dependientes. Primero, dos sucesos A y B son independientes si la realización del primero no condiciona la realización del segundo. Es decir, la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A es igual a la probabilidad de B. Entonces se va a calcular como la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Lo otro es, dos sucesos A y B son dependientes si la realización del primero condiciona la realización del segundo. Es decir, la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A es distinta a la probabilidad de B.
Entonces, la probabilidad de la intersección va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A. Lo vamos a ver con ejemplos. El primer ejemplo dice: al extraer sin reposición dos naipes de una baraja inglesa, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean de color rojo? Entonces, tenemos la probabilidad de obtener un naipe rojo en la primera extracción. La mitad del naipe en este caso es de color rojo, entonces serían 26 dentro de 52. Y eso nos va a dar un medio. ¿Ya? Y luego la probabilidad de obtener un naipe rojo en la segunda extracción, dado que en la primera extracción se obtuvo un naipe rojo, va a ser, ya en este caso, es un evento dependiente, porque la segunda probabilidad depende de la primera, ya que es sin reposición. O sea, ya no van a haber 26 cartas, ahora van a haber 25 y el espacio muestral se va a achicar, ahora van a ser 51 cartas. Entonces, de lo anterior se va a tener que la intersección de los sucesos va a ser la probabilidad de A, que en este caso es un medio, por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, que sería 25 de 51. Multiplicamos y eso nos va a dar 25 de 102. Esa va a ser la probabilidad de que ambas sean de color rojo sin reposición. Y ahora viene la actividad 2, que tiene por objetivo aplicar probabilidades para dar respuesta a algunas situaciones. Este ejercicio está sacado de la página 9 del libro de actividades, ya del libro flaquito, y dice: al control de equipajes de una aduana llega un grupo de italianos, de los cuales 8 llevan consigo accesorios metálicos no permitidos. Si se eligen 2 personas al azar para pasar por la puerta detectora de metales, ¿cuál es la probabilidad de que ambos tengan metales no permitidos? ¿Ya? Y ahí debe determinar la probabilidad con los datos que entrega el problema. Ahora viene la actividad 3, que tiene por objetivo analizar situaciones haciendo uso de probabilidad condicionada. Este es el ejercicio 3 y 4 de la página 9, también del libro de actividades. Entonces, el primer ejercicio dice: la siguiente tabla muestra las opciones de viaje por género en un concurso que sortea un viaje a Buenos Aires, Lima o Rapa Nui. Entonces se entrega la tabla con los datos, el género hombre-mujer y los lugares del viaje. Y luego vienen las preguntas. Dice: ¿cuál es la probabilidad de que el ganador sea mujer y vaya a Lima? La B dice: ¿cuál es la probabilidad de que el ganador vaya a Rapa Nui? La C dice: ¿cuál es la probabilidad de que el ganador sea mujer, dado que irá a Buenos Aires? Y D dice: ¿cuál es la probabilidad de que el ganador vaya a Rapa Nui si es hombre? ¿Ya? El siguiente ejercicio dice: Leonor estudia para su examen de inglés y Jacinta para su examen de ciencias naturales. Ambos exámenes consisten en contestar 2 temas extraídos al azar. Para aprobar la asignatura hay que contestar bien los 2 temas. Acá además se da la información de Leonor: dice: solo he estudiado 15 lecciones de 25, y Jacinta: yo he estudiado 17 lecciones de 30. Y luego viene la pregunta, dice: ¿quién tiene mayor probabilidad de aprobar la asignatura? ¿Ya? Y ahí estaría el ejercicio de la actividad 3. Y ahora estamos dando cierre ya a esta pequeña clase con el resumen de lo que se aprendió. Hoy día aprendimos probabilidad condicionada, ¿cierto? Que se leía la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ocurrió el evento A, y se calculaba como el cociente entre la intersección de las 2 probabilidades con la probabilidad del evento A, con la condición de que la probabilidad de A debe ser distinta de 0. También vimos los sucesos independientes, cuando uno no incidía en la ocurrencia del otro, y se calculaba como la probabilidad de A por la probabilidad de B. También vimos los sucesos dependientes, donde la
la probabilidad de uno incidía en la probabilidad de otro y se calculaba como la probabilidad del primer evento por la probabilidad condicionada del evento B, dado que ocurrió el evento A, ¿ya? Lo vimos con ejemplos y dimos las actividades. Ya, cualquier duda y consulta me puede escribir un correo electrónico y con esto ya estamos dando por finalizada la clase. Me despido, que estén muy bien. Adiós.